Buenas noches, mi nombre es Edgar Pavón, soy un artista visual, fotógrafo, de oficio también. Tengo ya alrededor de 6 7 años viviendo aquí en Mérida aproximadamente. Estoy terminando la carrera de artes visuales, la licenciatura de artes visuales en la Universidad de los Andes. Me gusta la escultura, la pintura, la fotografía, el dibujo, la ilustración. Básicamente, bueno, esas son las ramas que manejo. Estoy metiéndome mucho con la fotografía desde hace tiempo y la pintura. Lo que mostré yo en el Jóvenes Confía, la pieza Plasticidades, que es una pieza compuesta por siete módulos, ellas son parte de una investigación sobre la materialidad. Yo investigo las propiedades de los materiales, cómo se comportan a nivel de qué propiedades plásticas tienen, cómo se comportan con el paso del tiempo, con la superposición de capas, cómo ellos van dialogando entre sí. Y bueno, gracias a esa investigación que ya tengo 3 4 años en ese proceso, con plasticidad, ha sido un momento de investigar y entender cómo es el proceso creativo mío a un lenguaje que quizás no manejo tanto, que manejo de otras perspectivas, y ese reto de utilizar un espacio, un vaciado, e ir aplicando por capas el material eh, superpuesto, bueno, me genera un cambio. Yo investigo a alguien que para mí es muy importante, se las recomiendo que si pueden leer un poco sobre ella, se llama Catherine Malabau. Catherine Malabau es una filósofa, pensadora francesa que, bueno, me gusta mucho cómo hace una conexión entre el arte y la neuroplasticidad. Ella habla de la plasticidad en espera y cómo el cerebro tiene capacidades para adaptarse, transformarse, eh, ir cambiando como se sienta, cómo los sentimientos influyen, cómo neurológicamente esté la persona. Y bueno, ella hace una conexión con el arte, cómo el arte sana y ayuda a esos procesos internos para que el cerebro también, a través de su plasticidad, se transforme. Y bueno, yo lo interpreto y lo traslado a cómo por estados y por capas se van superponiendo materiales y se va generando una especie de materialidad muy orgánica con unas propiedades muy líquidas, muy orgánicas, muy fluidas. Y eso ha ido poco a poco emergiendo en mi trabajo. Me siento como muy conforme con esta pieza que pude mostrar en Jóvenes Confían. Es una pieza que fue creciendo, primero fueron 3 y luego se transformó en 7. Hay una razón también de ese número, hay una razón también de que sea un rectángulo tiene unas medidas áureas bueno, que hacen alusión a este tema de la representación del rectángulo como una figura geométrica perfecta que rodea y que está presente en todos lados, en la naturaleza, y parte de esa necesidad de representar metafóricamente al hombre, al humano, o al pensamiento, y en este caso a la mente, y de cómo ese material cobra esas propiedades plásticas. Yo, bueno, viendo ya después el montaje, cómo quedó la pieza en sala, lo único que yo a nivel de montaje me hubiera encantado que tuviera son las dos luces focalizadas, porque se pierde esa capacidad o esa expresividad que tiene la pieza de comunicar a través de la materialidad en un formato pequeño. Pero en general el montaje que pueden, no sé si las personas que están aquí han logrado ver en el trabajo, si han visto Edgar, como lo estás fotografía. proyectando, ¿tú crees que puedes describirlo rápidamente por si alguien que no haya ido todavía esté aquí y pueda asociarlo? Muy ¿Puedes bien, hacer una muy bien. descripción? Sí, va a comentar. Bueno, una pieza que son 7 piezas. Son unos vaciados de aproximadamente, creo que tienen 20 por 16 centímetros de ancho, con una profundidad de 5 o 6 milímetros el vaciado, que está ensamblado en una base de madera. Y bueno, todo lo que les comentaba de cómo se va superponiendo los materiales, bueno, eso se va aplicando eh, por estados. Yo lo divido en 3 estados, a veces son 2 o a veces son 4 o 5, depende también
de cómo avance en mi proceso creativo de taller. Pero siempre lo defino como en un momento como de ansiedad o como de dejar algo plasmado ahí para luego pasar a un proceso más de meditación, de la materia, cómo se va poniendo y cómo se va comportando y cómo va comunicando a través de esa observación muy detallada, sobre todo en estas piezas. Y ya luego en un proceso que simplemente es para realzar esa potencialidad que se va desarrollando conforme se fue creando por capas el material. Y bueno, ya luego el proceso de ensamblar, que ya es otro diálogo, ya es como más jugar, se vuelve más lúdico el proceso de cómo las obras puestas en sala, según la luz, generen generen un diálogo entre ellas y entre el espacio que las habita. Es muy importante también que el espectador lo pudiese rodear, aunque, bueno, vi que en esta sala la gente se podía montar en una escalera y la veían desde arriba. Entonces, también me pareció muy, muy interesante esa, esa posibilidad en el montaje, pero me hubiera gustado también que la gente le pudiera dar los 360 para que pudiesen observar la pieza desde todos los ángulos. Me interesa mucho eso. ¿Qué más les puedo decir sobre mi trabajo? Bueno, estoy en ese proceso de investigación de la materialidad. Siempre como ha emergido esa necesidad de plasmar expresivamente material y cómo se comportan y cómo van dialogando. Yo tenía un proceso más figurativo, más como del dibujo marcado, como la escultura con mucha textura, las pinturas también buscando esa profundidad y esa materialidad. Y bueno, en todo ese proceso al final fue esa necesidad de simplemente investigar el material y cómo se comporta y qué cualidades logra obtener y comunicar según el carácter del hacedor, de la persona que lo crea. Y bueno, quería agradecer a la profe Elizabeth Marín también por toda la disposición y el trabajo que se hizo allá. Muy, muy, muy agradecido de corazón por todo lo que hicieron, que fue, y a Pulachi también, que Pulachi, ahora estuvo ahí presente, me mandó fotografías de mi pieza, me dijo, sí, mira, todo está bien, está cuadrado, de verdad estuvo muy atento, porque bueno, los que estamos lejos valoramos mucho la disposición y el tiempo que había de las personas desde allá para estar ahí presentes, que cuando uno tiene los espacios cerca, de pronto no se da cuenta cómo, cómo lo importantes que son y lo cerca que lo tenemos. Entonces, eso me pasó ahorita con esta exposición, que quería estar allá, incluso yo no montar, y bueno, genial, genial todo lo que se ve. Así que muchas gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, qué bueno que Pulachi pudiese acompañarte. Bueno, Pulachi, tú eres el siguiente. Cuando quieras. Vale, bueno, chévere. Gracias a Edgar ahí por hacerme el pase. Saludos para el hermano allá en Mérida. Bueno, buenas noches a todos. En mi caso, yo también vengo de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de los Andes. Yo egresé hace aproximadamente 3, 4 años y desde entonces he entrado en un proceso de profundización de las técnicas gráficas. Em, Esta pieza particular con la que participo en el salón se llama Díptico de la Obsolescencia. Es una pieza que busca un poco ser un manifiesto, ¿no? Es una pieza que procura sostener un mecanismo de reflexión sobre los aspectos contextuales, materiales y procedimentales de la obra gráfica, ¿no? Como de la manera en cómo uno aborda la creación y en qué manera la sitúa en determinado momento y lugar. Es una especie de testimonio teórico-gráfico, por así decirlo, de la producción artística de nuestro momento, ¿no? De nuestro contexto. Eh, entonces es una pieza que si bien tiene como todos sus componentes técnicos y plásticos, ¿no? También hay un énfasis muy fuerte en la teoría que hay ahí plasmada, que hay ahí vaciada, que ha sido un mapa conceptual, como un ordenamiento mental que me ha permitido a mí continuar la investigación sobre estos temas y poder tener como un vaciado de todo lo que uno va haciendo, ¿no? Y va investigando.
Entonces es una pieza que yo siento que es muy lúdica también en este sentido y que permite mucho la investigación y la reflexión sobre los procesos. Em, particularmente, hay dos grandes autores que en este momento me sirven a mí de hilos conductores, ¿no? De este proceso, que son Adolfo Colombres y Zygmunt Bauman. Muy distintos ellos, muy opuestos en cuanto al lugar desde donde hablan. Adolfo Colombres es un teórico del arte argentino que habla desde una postura en la que él promueve una construcción, una consolidación de una teoría del arte latinoamericana eh, deslastrada un poco del yugo, vamos a decirlo así, del eurocentrismo. Él no reniega del eurocentrismo, pero él pone preponderancia antes que el eurocentrismo en expresiones que estén arraigadas en las culturas aborígenes y en las culturas precolombinas, por ejemplo, en el caso de aquí de América, también hace unos ejemplos en la Polinesia y en otros sitios, pero él parte de la premisa de que tenemos que construir una teoría del arte que se fundamente en nuestra identidad y en nuestras raíces, ¿no? Y que si hay algún mecanismo de la academia y de la tradición europea, con todo gusto y con toda razón, integrarla a la teoría, pero que esté en función de algo mayor, ¿no? Esto para darle un poco de coherencia a la manera de hablar y a los discursos que se están utilizando en correspondencia con, bueno, con nuestra cultura, ¿no? Y con nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer obra de arte. Entonces, eso es un poco la postura de Colombres. Em, y él, el concepto clave que tomo de esta teoría transcultural que él propone es el concepto del objeto fetiche, que es una toma de ciertos objetos a los que se les adjudica cierta carga energética, cierta carga de sentido, a partir de determinado contexto, de un ritual, para ser más específicos. Entonces, él habla de generar espacios donde se concreten estos rituales y de esta manera cargar a ciertos elementos que de repente no tienen una carga simbólica, cargarlos o dotarlos de una carga simbólica, bien sea por movilización del sentido de un objeto o de un lugar a otro, o por la generación de un sentido nuevo, ¿no? Entonces, este concepto me sirve a mí mucho precisamente para ir cargando el objeto que yo estoy construyendo de sentido, de ideas, de reflexiones, de conexiones con otras cosas, e ir dotando a toda la creación, a todo el cuerpo de trabajo sí, de una carga, ¿no? De un sentido específico. Y por otra parte, el concepto que tomo de Simon Bauman, un filósofo fallecido hace unos pocos años, un filósofo contemporáneo, él, bueno, muy conocido por hacer una crítica de la sociedad contemporánea en cuanto a las maneras en cómo la globalización ha calado en la manera en cómo hacemos cultura y en cómo nos comunicamos. Y él plantea en este libro, Retrotopía, que el hecho de que los estados hayan perdido la capacidad de ejecutar el poder ha hecho que ese poder o esa ejecución del poder pase a los planos económicos y a los planos comunicacionales. Entonces esto hace que la gente, el colectivo, se retraiga mucho y busque refugio en conceptos e ideas que están aparentemente desechadas en la contemporaneidad, pero que funcionan como un refugio, como un lugar seguro eh, en conceptos del pasado, ¿no? Entonces, lo que él dice con la retrotopía es que dejamos, en este momento actual que vivimos, dejamos de concebir el futuro con ese sentido utópico de que vamos a alcanzar un progreso y que vamos a seguir mejorando la sociedad. Él dice que llegamos a un punto donde empezamos a mirar situaciones pasadas
y a partir de esas situaciones pasadas empezamos a darle sentido al presente y al futuro que tenemos por delante, ¿no? Entonces, al futuro inmediato. Entonces él dice que esto es peligroso porque se puede caer en una nostalgia de un pasado que incluso pudo no haber existido, pero que es un resultado de esta fragmentación social en la que vivimos, que lo que hace es fragmentar al individuo en una aparente colectividad, ¿no? Y una homogeneidad de pensamientos y de situaciones, pero que en realidad lo que hacen es afianzar el individualismo y la vuelta a esos lugares de refugio particulares. Entonces, tomando como referencia estos dos conceptos de la retrotopía y el objeto fetiche, yo me doy cuenta que realmente hay como un asunto con el pasado y el futuro, ¿no? En este momento. No creo que sea algo nuevo, creo que eso siempre ha estado ahí rondando en todos los tiempos, pero en este momento particular siento yo que está muy marcada esa tendencia a buscar o afianzar las tradiciones eh, por todo el embate de la contemporaneidad y de la dilución de muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, esta obra para mí representa, como les digo, como un espacio de reflexión en torno a todos estos conceptos y una manera de ir consolidando esos mecanismos de trabajo que le permitan a uno, por lo menos en mi caso, que me permitan mantenerme dentro de la tradición, pero teniendo plena conciencia del momento histórico y de los medios con los que se están trabajando actualmente, para inscribir estos medios contemporáneos o nuevos en esa línea histórica de la tradición. Entonces, en ese sentido, unas premisas que yo tengo como así ordenadas para la construcción de esta pieza y en este momento en general es la sostenibilidad técnica, la organicidad creativa y lo digital en función de lo analógico. Con estas tres premisas yo me ordeno en todo lo que son los aspectos técnicos, en lo que son los aspectos teóricos y, y, y los recursos, ¿no? De los que uno echa mano para ir construyendo la obra. Entonces, bueno, sí, es una pieza bastante densa en este sentido porque necesita uno como meterse en ese mundo críptico que hay ahí, pero también permite entender los mecanismos de reflexión y la teoría como parte misma de la obra de arte, que creo que ahí también hay algo interesante, ¿no? Es como una intención de casar la teoría con la obra de arte de una manera plástica, por así decirlo, o desde el hacer, más que desde la teoría, sin desmeritar, por supuesto, todo lo que implica la teoría del arte en su sentido cabal. Entonces, bueno, esto es una pieza que parte, mira, les voy a mostrar aquí en pantalla, aunque no se vaya a ver mucho, les voy a mostrar el boceto de donde salió la imagen y ustedes van a fijarse que hay una intención de remitirse al aspecto original de lo que hay en esta bitácora. Si ustedes pueden observar, está realizado a mano, es una cosa muy caligráfica, hay una cosa de la bitácora, hay una cosa de la reutilización de los materiales, de la reinserción de materiales, de la recontextualización de materiales que originalmente no son del terreno de las artes, pero que uno con cierta movilización del sentido y con cierto tratamiento uno las logra llevar a estas instancias, ¿no? Entonces, la intención con esta pieza fue, a partir de este mapa mental que yo generé en ese momento de la pandemia, en todos estos años que pasaron, mi intención era replicar toda esta imagen que yo tengo aquí en la bitácora a esa gran escala, pero sin que perdiera todo este aspecto de la bitácora, de la investigación, de la cosa del estudio. Y bueno, entonces para eso me validé estas cuatro técnicas que utilicé. La transferencia, el grabado de una plancha de silografía, una veladura de grabado también, y por último un tratamiento final en serigrafía. Con estas cuatro técnicas yo logro traducir todos estos aspectos materiales o gestuales del dibujo y de la investigación en este formato, bueno, del doble pliego, ¿no? De este díptico. Bueno, a grosso modo, eso es un poco la intención del trabajo en este momento. Excelente, Pulachi. Gracias por esa síntesis.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo tengo aquí como una chuleta y realmente creo que voy a mantenerlo bastante informal porque además que estoy embarazada, entonces la sangre no me está fluyendo al cerebro. Entonces quise dejarlo lo más simple posible, sí, sí. Entonces, bueno, hice un video, déjame ver si lo puedo compartir, es más o menos de todo lo que fue como este proceso. Aquí está un poco lo que fue como el proceso de creación de esta obra que se llama Llamada Final. Eh, Fue un proceso bueno, que necesitó muchísima paciencia, muchísimo tiempo, porque son muchísimas piezas de cerámica que además bueno, la hice en varias técnicas, la hice con el torno, la hice con la técnica del pellizco, con el modelado a mano, y además a las piezas, a la mayoría de las piezas más grandes, les puse con esta pasta de letras, estas frases, estas palabras, y bueno, por supuesto todo eso requirió mucho tiempo, además de preparar las piezas, esmaltarlas, y como son piezas que están completamente esmaltadas, no se pueden pegar al horno, entonces había que suspenderlas, ¿no? Entonces lo hice a través con un alambrito especial para que resistía esas temperaturas. Y bueno, nada, bueno, todo el proceso de montaje en la FIA, que también muchísima paciencia con el nylon. Utilicé una cama que pertenecía a mi mamá y puse todas las piezas de cerámica y además incluí en la presentación las letras de la pasta de letras que, bueno, que para mí tienen un significado que ahorita les voy a explicar, ¿no? No les comenté mucho de mí, básicamente soy comunicadora social, vengo de una familia de muchos artistas, arquitectos, sobre todo artistas mujeres, entonces toda la vida he estado, bueno, he tenido la fortuna de estar en contacto con el arte. Eh, esta instalación, básicamente, ya aquí se terminó, así que vengo para acá otra vez. Dejar de compartir. Ahora, déjame ver si me ven aquí. Ajá. Bueno, aquí está. Bueno, ajá. Esta instalación básicamente es una invitación para reflexionar sobre el último instante de la vida, ¿sabes? Es decir, la muerte, ¿no? Y algo que pasó, que yo realmente nunca había trabajado este tema, no era un tema que me llamaba la atención, pero leyendo el texto curatorial me puse a analizar, bueno, básicamente, ¿cuándo es ese momento donde nos podemos apartar, donde podemos tener como una visión de conjunto, ¿no? Que era básicamente uno de los temas que había dentro del texto curatorial. Y dije, bueno, únicamente realmente es en la muerte, ¿no? Cuando vemos pasar toda nuestra vida a través de nuestros ojos, que yo sé que suena como un cliché, pero recientemente han habido estudios científicos que han demostrado que esto es cierto, que tenemos antes de morir una actividad cerebral que está conectada con nuestros recuerdos, con nuestra memoria, y a mí eso me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente me sentí atraída por este tema que nunca había manejado y creo que la razón, y va a sonar un poco, bueno, no sé, quizás ustedes pueden creer en eso, para mí tuvo un impacto enorme. Sin saberlo, yo estaba retratando la muerte de mi abuela. O sea, mi abuela murió el día de la presentación. Y yo cuando estaba viéndola a ella en la cama, estaba viendo la instalación. Y yo dije, wow, generalmente los artistas hablan sobre el pasado, sobre el futuro, pero esto es insólito que yo esté retratando mi presente. O sea, fue tal cual y bueno, no sé si ustedes creen en esas cosas. Yo generalmente no creo en eso, pero para mí tuvo un impacto impresionante, ¿no? Pero bueno, para hablarle un poco de los elementos que tenía la pieza, estaba la cama, que representa el último descanso de la vida. Sobre ella las piezas de cerámica con las frases que tenían todos esos momentos que son los momentos más significativos que nos definen, que definen nuestro paso por el mundo. Y las letras, que para mí el tema del lenguaje es un tema que he venido tratando de incorporar a mi obra desde el principio. Me interesa muchísimo el lenguaje. Y básicamente lo que quise retratar es que con elementos finitos podemos construir un infinito de posibilidades. O sea, es decir, con un abecedario podemos construir un infinito número de ideas. Entonces, para mí, eso es lo que puede ser nuestra humanidad, ¿no? De repente estamos limitados, somos finitos por el tiempo y por el espacio, pero también somos capaces de trascender
a través de, bueno, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro legado que dejamos en el mundo, o si somos personas ya más espirituales, bueno, quizás convertirnos en energía, o todo lo que quisamos creer, ¿no? Pero realmente esa dualidad que hay en el ser humano, que al mismo tiempo somos finitos e infinitos. Y bueno, básicamente esta obra me ayudó muchísimo a enfrentar esa muerte que fue muy, muy difícil, muy dura, pero realmente no lloré porque me alegré por la vida de mi abuela, pero fue gracias a esta obra. O sea, yo creo que todo fue un proceso de reflexión que me ayudó a prepararme para ese momento y entender que, bueno, todos estamos mucho más conectados de lo que pensamos y que hay cosas que a veces no entendemos, pero son mensajes que nos están llegando. Bueno, si alguno tiene una pregunta, creo que son al final, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, todos los artistas que están aquí presentes, algunos los conozco, otros no. Y bueno, en verdad que es un honor haber estado con ustedes en esta FIA que me pareció maravillosa. Gracias. Gracias, Cori. Bueno, un trabajo increíble, hermosísimo. Hola, feliz noche, un saludo para todos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la profesora Elizabeth Marín, nuestra curadora, por bueno, el espacio, la oportunidad, este trabajo de 3 años, ya que venimos desde el 2020 en esta, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Pandemia, todo esto. Y ha sido un proceso bien largo, pero que yo siento que ha dado un producto bastante fructífero, si se quiere. Bueno, a Javier y a Jesús por la iniciativa de estos encuentros virtuales, empezando con este primero en el que nos encontramos la noche de hoy. Bueno, mi trabajo es Leviatán, es de este año. Para mí ha sido un año bastante difícil a nivel personal y bueno, en un ejercicio de pensar el por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Creo que esa es la idea base y que además lo tomo del texto curatorial de la profesora Elizabeth, ¿no? El tema de la justa distancia, o sea, cómo nosotros dentro del presente, dentro del horror de la historia contemporánea, podemos quizás hacer el ejercicio de desdoblarnos un poco y tratar de entender nuestro presente, nuestro pasado y presente, pero nuestro pasado reciente, ¿no? Y que ha originado esta debacle social a todo nivel. Entonces, de allí parto, ¿okay? Como un ejercicio catártico. Para mí el arte es un espacio de catarsis, de yo encontrar respuestas de mi realidad. Y de este proceso nació, por supuesto, Leviatán. ¿Okay? Pueden ver acá el texto que originó el proyecto, que a su vez viene de la lectura del texto curatorial. Aquí está resumido todos los planteamientos de este proyecto, que además es un proyecto que está iniciando, ¿ok? Es un proyecto experimental y que esta es una primera fase del mismo, en el que yo trato la corrupción de una forma bastante, primer acercamiento, y que es un tema bastante complejo de abordar, ¿ok? Recuerdo que cuando estaba en la fase inicial de investigación, eso lo comenté a una de mis estudiantes y mi estudiante me comentó, porque además es periodista, entonces más o menos maneja también los datos, me dijo, o sea, esto es casi que inasible, o sea, esto ¿cómo lo vas a abordar? Es casi imposible, ¿no? Por el nivel tan grande del horror de la corrupción, ¿no? Entonces, dentro de mi proceso, yo inicié, bueno, por supuesto, uno lee prensa, está informado, pero quise buscar lo que es el tema de un libro que se acercara a lo de la corrupción, ¿no? Y es este libro de Carlos Tablante, El Gran Saqueo, que cuando uno inicia la lectura, prólogo, todo esto, te das cuenta de la magnitud del desastre, ¿no? Y que eso, esa falta de, si se quiere, justicia,
es la que ha originado esta debacle en la que estamos sumergidos. Entonces, bueno, para mí es importante manejar referentes teóricos, referentes fotográficos, artísticos. Entonces, por supuesto, mis referentes a nivel de fotografía principalmente, el trabajo del Atlas Group de Walid Rab, que hace un ejercicio de cierta forma ficcionario sobre uno de los conflictos de su país, el Líbano, si mi memoria no me falla, que siento que me ayudaba a tratar de cazar, no, de aterrizar la idea que yo quería hacer con, por ejemplo, el caso de los containers de Pedeval. Y al mismo tiempo, el trabajo, por supuesto, de Brumberg y Chanarin, o como se pronuncie, que también es un documentalismo contemporáneo. Lastimosamente ya ellos no trabajan juntos, ellos eran una dupla de fotógrafos, artistas conceptuales visuales, y la estética y todo como trabajan el tema documental. Y por supuesto el uso de los textos, que ya eso es algo que yo tengo rato trabajando en mi obra, que el principal referente para mí cuando empecé a usar textos dentro de las fotografías es, por supuesto, Carlos. ¿Por qué Leviatán? Porque, bueno, es un monstruo, me fui por el lado mitológico, un monstruo que es antidivino, bueno, que también hay una carga religiosa para mí, y la representación del caos y de la oscuridad, que es como yo veo que ha sido este proceso durante estos 25 años, ¿no? Además que recientemente no, hace años había visto esta película que también trata el tema de la corrupción, es una película rusa, aquí que también se llama Leviatán. Entonces, bueno, por supuesto me interesaba el tema del paisaje y ya aquí voy terminando porque esto lo pueden ver en Sala incluso. Todavía no está publicada en la web. Hice incluso un WordPress en el que subí documentos, por ejemplo, un libro de Carlos Genatios, que fue en su momento la primera autoridad única del Estado Vargas, para el momento de la reconstrucción de Vargas. Yo soy de Vargas de toda la vida, yo viví la tragedia, no a un nivel tan catastrófico, afortunadamente, pero bueno, me tocó vivirla y yo sigo viviendo aquí. Los desastres de la no reconstrucción me afectan en mi cotidianidad o me pueden afectar en un futuro. Entonces me interesó trabajar el tema de las cuencas, ¿ok? De los ríos, que se supone que todo el dinero, que no se sabe cuánto fue, por cierto, porque cuando se hago la investigación no hay información de ningún tipo. Y fíjense la actualidad también de estas cuencas, en las que, bueno, aquí afortunadamente este año no ha llovido como en Caracas acá abajo, pero bueno, o sea, aquí sucede un evento parecido a lo del 99 y bueno, la tragedia es importante, ¿no? Y me fui estudié los proyectos de Corpo Vargas y la Autoridad Única del Estado Vargas, que conseguí en internet gracias a Carlos Genatios, y por supuesto empecé a comparar qué se hizo, qué no se hizo, por supuesto que la cantidad de dinero que se bailaron, hablando en términos coloquiales, es importante. Por ejemplo, esto es una quebrada que si llega a desbordarse a mí me deja aislada, porque esta pasa por la entrada de mi casa. Y bueno, abajo siempre pensé esta parte del trabajo de la obra en papel bond, como planos, ¿ok? Esta fotografía es la generadora de este proyecto, bueno, de esta parte del proyecto. Esta era la zona en la que yo vivía durante la tragedia y yo tenía años que no pasaba por ahí, y en el 2019 pasé por ahí y me conseguí que habían montado una placa para hacer un bulevar encima de lo que es la quebrada, pues. Entonces dije, bueno, ¿qué locura es esta? Si aquí se llevó un gentío, mató un gentío, ¿qué es esto? Y bueno, que está totalmente inacabada, eso no está ni una cuarta parte de lo que es la quebrada, lo que es el casco histórico de La Guaira, que hay todo bonito con los adornos navideños y te metes calles adentro, y esto está así hace años. De hecho, estas fotografías del 2019 también, las demás no, las demás sí son de este año. Los corales, o sea, que eso ahí no quedó nada.
Y me interesaba, antes de pasar a las otras dos, que ya terminando, ese tema del norte-sur, el norte de la quebrada y el sur, que es donde desemboca, o sea, de donde viene el agua, que es la montaña, y el sur hacia el mar, que es donde desemboca, y qué tipo de dinámicas quizás se encontraban en el medio. Por ejemplo, esto es un terreno totalmente baldío, esto es dentro de los corales, esto seguramente era una casa que quedó totalmente cambiada. Esta es una casa que está, no sé, se invadida desde el 99, y las nuevas dinámicas económicas que se encuentran, como por ejemplo aquí, se vende arena. Yo estudié administración, yo soy licenciada en administración, entonces me interesa el tema de las dinámicas económicas y sociales. Estas sí son capturas de pantalla de los videos de la tragedia de su época. Tenía 11 años, creo 11, 12 años. Esta casa, esa casa se hizo popular a nivel gráfico, o sea, a nivel de imagen. Y bueno, el logotipo de Corpo Vargas, cuando investigo y los invito a ver el trabajo en sala y después lo subiré en la página, que bueno, lo que le asignaron, la única información que yo conseguí que le asignaron a Corpo Vargas en el año 2005 es el equivalente a construir el Golden Gate. ¿Ok? Entonces esto era como caso 1999. Vamos al 2010, o sea, ha pasado 9 años. Y es el mismo tema de que, ok, ahora otro foso de corrupción que los contenedores de PEVA. Aquí me concentré en lo que es el tema de del chat GPT, o sea, de la inteligencia artificial, para más o menos ayudarme a contextualizar, al igual que lo hice con la parte de Corpo Vargas y el Golden Gate. Ok, ¿cuántos son 30 contenedores? O sea, vamos a otro ejemplo. ¿Cuánta gente se alimenta con 3.600 toneladas de alimentos? Entonces los datos son escalofriantes porque te das cuenta de la cantidad de comida que en el 2010 se pierde, o nos enteramos que se pierde, mejor dicho, porque todo esto fue un cuadro de corrupción horroroso, y en el 2016, 2017, 2018 aquí nos estamos muriendo de hambre. No hay comida. Entonces es bastante fuerte, y eso creo que forma parte de ese ejercicio de la justa distancia en los espacios reflexivos. Y esto es un pedacito. Y dentro de esta investigación también hay más información, por supuesto, que en la parte de Vargas, pero aquí te encuentras que nada más metieron presas a 2 personas y las soltaron rápido. Y finalmente, la parte de educación, que bueno, a mí me atañe porque soy hija de educadores, como les he comentado en las visitas guiadas, y ver el colapso del sistema educativo ha sido muy duro, ¿no? Además que he estado vinculada a nivel laboral también, por un tiempo en un ministerio, después un par de años en la universidad. Por ejemplo, esta es mi universidad, donde yo estoy pregrado. Aquí jugaba mis compañeros de pregrado waterpolo hace 20 años, y fíjense el estado en el que está, ¿no? Entonces, yo después volví a trabajar ahí. Hoy en día soy administradora de un colegio pequeño aquí en Catalamar, colegio privado. Entonces veo otra vez la educación desde otra perspectiva, y es el mismo desastre, porque el desastre es global. Y como les estaba comentando, esto es un proyecto que yo siento que esto va a continuar madurando, creciendo a los distintos temas que involucren esto. Quería trabajar el tema de la salud más que la educación, pero sentí una de mis mejores amigas me dijo que no tratas más la educación, que va más contigo, y por eso traté la educación. Negra. Listo. Uh-huh. Es que no veo, mira, no, es que aquí no veo chat ni nada. Y hay un chat, pero no funciona. No funciona con la presentación. Listo. Gracias, muchachos. Buenísimo. Disculpen la... ¿Ya dejé de compartir? No, ya, perdón, no. Que estoy acostumbrada a Zoom. Gracias, muchachos. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora, ¿Se me escuchan? ¿qué tal? Sí. Ahora sí. Para los que no me conocen, soy Francisco Schute, soy arquitecto de la Central.
tengo 32 años y, y bueno, acabo de regresar hace 2 meses de un viaje de 5 años por España. Em, yo me voy para España eh, hace 5 años, no por la situación en el país, digamos que me fui por amor y, y fue como una evolución de mi trabajo. Yo venía trabajando con concreto desde el año 2009, concreto, asfalto y materiales ligados a la construcción. Y cuando me voy a España por temas de taller y practicidad, entré en la pintura. Empecé una obra en Barcelona. Venía la continuación de Los Muros, que era un sentimiento con el que me identificaba mucho en Caracas y estudiaba, por así decirlo, los muros y la falta del horizonte. Y bueno, me voy a Barcelona continuando la serie de Los Muros y cómo esos muros se van construyendo. Eh, Empiezo a mudarme de una obra con mucha materialidad a la pintura y, y en la pintura comencé a explorar lo que iba sintiendo yo, la falta del hogar, la falta de raíces, el arraigo. Y esta pintura que estamos viendo, La casa sobre pilares, fue la primera figuración eh, mía. Ah, es una pintura donde reflejo, mm, es como la imagen de mi corazón, es esa habitación que mira por esa ventana hacia afuera y el dolor que siento lo traduje a través de la pátina roja. Y pasé por un proceso personal de volver a buscar ese hogar interior. Pasé por entender la situación donde estaba parado, ¿sabes? Me encontraba en Europa solo, eh, eligiendo caminos que no son míos, eh, dándome cuenta que el mundo es muy grande y la dirección es 360, no es un camino lineal, no es un objetivo al que uno va, sino que las decisiones son totalmente circunstanciales. Y eso queda todo evidenciado en 15 cuadros que hice en Madrid, donde, donde termina, donde termina cerrando capítulo, como si hubiese hecho una terapia psicoanalítica personal. Y antes de venirme a Venezuela, eh, bueno, vine en Venezuela en diciembre y en diciembre hice una exposición en una casa a mí que me invitaron a exponer ahí en Los Chorros y alguien me metió en una lista y me gané un concurso para la Arquidiócesis de Caracas. Que ese concurso es el que me trae nuevamente a Caracas. Ahora yo feliz, yo amo esta ciudad. Me vine casi que me rescataron allá, por así decirlo. Y, y bueno, cuando llego, regreso a mi casa. Regreso a mi casa, es una casa por la cual ah, el tiempo se nota, se nota la costura de ese sueño que uno tiene idílico de su casa, su hogar, su sitio donde se crió, pero el tiempo ha pasado por él. Es decir, empiezas a ver el detalle, empiezas a ver cómo todo está desgastado.
Y la obra que está expuesta en la FIA, que se llama La Casa sobre Pilares, es mi vuelta a mi casa. Es, es ver eh, cómo el concreto se ha pelado, es ver cómo todavía existe la estructura, pero está desgastada. Pero ese sueño, ese amor queda. Y, y un poco, esa obra la hice apenas aterricé aquí, porque fue el primer sentimiento que tuve. Y me pareció clave eh, el sentimiento en ese momento, porque ahora lo percibo de otra forma, de hecho. Y atrás pueden ver un poco lo que tenía yo antes de irme. No sé si se ve en la imagen. Ahorita que me estoy viendo en la cámara. Buenísimo. Gracias. Bueno, quedo yo de último. De la presentación, de verdad que estoy muy contento de poder oírlos. No tienen idea de lo complejo que ha sido para los que estamos organizando estas actividades, poder encontrarnos, y creo que totalmente es necesario oír a Francisco, a Salia, oír a cada uno, a Edgar, a Cori, de la obra, más allá de verla, creo que nos lleva a otros caminos, expanden la mente de una manera increíble. Estoy compartiendo mi imagen, pero no los veo, ni veo comentarios ni nada. ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. Perfecto, Muy perfecto. bien. Buenísimo. Bueno, voy a poner aquí el cronómetro. Ya empecé. Bueno, mi trabajo se titula Flores de Sal. Es una instalación que estuve ideando por casi un año, o creo que un año, exactamente pensando en algunos aspectos, en algunas estructuras formales, en decisiones. Bueno, hay piezas que se pueden resolver muy rápido porque siempre están allí en la superficie creativa de un artista, y hay otras que sin duda te pueden llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Este es un ejemplo de eso. Colocó el mapa de Venezuela, específicamente en la costa de Venezuela, porque se convirtió en el detonante. En el 2020, mientras estuve en la Mendoza, sucedió algo terrible que me generó muchísima inquietud, y bueno, fue que en la costa de Sucre, específicamente en Güiria, aparecieron una serie de cadáveres flotando en el mar, y eso, bueno, destapó toda una serie de acontecimientos que venían sucediendo con relación a las migraciones por mar y los naufragios. Lo que pasó durante esa fecha específicamente, si mal no recuerdo, a finales del 2020, fue que encontraron los muertos flotando en el mar de una embarcación que intentaba migrar específicamente aquí a Trinidad y Tobago. Bueno, eso fue algo que detonó en mi mente como una imagen bastante fuerte y dura de asimilar. Además que, bueno, como país también estamos viviendo una situación bastante compleja que no ha culminado ni ha concluido con las migraciones y las víctimas que ha dejado las migraciones. Al investigar me encuentro que, bueno, no fue solamente durante el 2020 que pasó esto, ni fue la primera vez, sino que también pasó en Falcón para salir hacia Aruba, con muchísimas víctimas también. Fue también en del Tamacuro también para tratar de ir hacia Trinidad, o sea, esas islas que están lo más cerca de nuestra geografía. Al investigar me encuentro con muchísimos datos, con muchísima información de personas desaparecidas y fallecidas, y la verdad es que nunca pensé que fuesen tantos, porque a pesar de que no somos una isla, las personas buscan alternativas para poder migrar de manera desesperada que, bueno, terminan siendo bastante complejas. Cuando me imagino los cadáveres flotando en el mar, lo primero que nace de la pieza fue el título. Y la mayoría de las veces lo pienso de último. Pensé en las flores de sal.
investigando qué es una flor de sal. Es una estructura que se forma, una estructura salina que se forma en la superficie del mar, pero que pasa por un proceso de cultivo. Es una técnica de recoger la sal de la superficie del mar en el Mediterráneo. Es una técnica básicamente que comienza en la costa de Francia. Yo imaginé tratar de establecer una alegoría entre esa imagen poética de esa estructura salina con esos cuerpos que estaban flotando en las costas venezolanas. Y allí empieza todo el proceso de la conceptualización. Además, establezco una relación entre el Mediterráneo y el Caribe, por el ser el Mediterráneo, bueno, uno de los grandes cementerios de migrantes, o quizás el cementerio de migrantes más grande del mundo. Los datos me llevaron a establecer una numeración, agrupando desaparecidos y muertos oficiales venezolanos, y me encuentro que son más de 100 muertos y desaparecidos. Yo quería darle un espacio a cada uno de esos cuerpos, a cada una de esas ideas, y desde el comienzo, bueno, traté de construir un nicho donde cada espacio representara un cuerpo rescatado de manera alegórica desde el paisaje. La instalación está compuesta por fotografías digitales sobre la pared. Aquí no cabían los 150 muertos que tenía registrados hasta la fecha. También sabemos que tenemos datos y tenemos información y noticias que no son tan fáciles de verificar por todo el problema y la censura en la que tenemos. Pero sí pude ir buscando y encontrando muchísima información. Yo puedo imaginar que, bueno, mira, pueden ser, si conseguí 150, puede ser casi el doble, sin duda. Entonces, lo que hice fue ir a la costa de Sucre y visitar diferentes localidades, y en mi transitar fui tomando fotografías del mar, de la superficie del mar, de diferentes lugares del mar, de la arena, de elementos que hicieran referencia al mar. Me metí hacia el agua y tomaba fotografías, y bueno, hice esa compilación que fue este nicho. Yo lo llamo nicho por la estructura de dejarle a cada uno un espacio hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, un nicho mortuorio. Al lado de las imágenes fotográficas que están de frente se ven como suspendidas, y de los lados se ve el dispositivo, que es una pequeña varilla de madera. Hay un televisor que reproduce un loop, un movimiento, un gesto de arrugar, de comprimir y de soltar y desechar. Constantemente va agarrando cada una de esas imágenes y las convierte en algo que es bidimensional, en algo tridimensional, pero se ve sobre todo el ejercicio de fuerza, de poder y de transformación. Debajo del televisor, la instalación está acompañada por tablillas, ¿okay?, que fui recogiendo en la costa de Venezuela, en diferentes lugares, que son de barcos. Son tablas de barcos que fui encontrando y fui integrando. Y de esta instalación, desde 3 aspectos que para mí son fundamentales, quise dividirlos en 3 tiempos, o en 3 fases, en 3 cuerpos, que de manera conceptual se integrara. Y bueno, la primera eran los cuerpos deformados, rescatados, reposados, que son todas esas fotografías que están puestas en el nicho. La segunda fase representa la fuerza, el poder, el daño y quizás el ejercicio de poder, del abuso y de todo lo que representa a nivel de Estado, de gobierno, de manera simbólica, alegórica. Y la tercera fase, que son las series de tablas acumuladas, quería representarlo como la evidencia, el soporte, la materia de que eso sucedió y sigue pasando. Como fotógrafo y artista visual y artista político, siempre he tenido prácticas artísticas que están muy enfocadas en la construcción de imágenes más frontales, más viscerales, y para mí fue un ejercicio que quizás me costó muchísimo poder llegar a construir desde el paisaje y desde alegorías muy sutiles
una capa muchísimo más profunda y más dura con relación a temáticas migratorias. Ya llevo casi un año trabajando con temas migratorios, pero he tratado más bien de construirlo con objetos y con elementos que a la primera vista no reflejen ese daño, no reflejen ese acontecimiento, sino que sería como esa segunda capa de abordar la obra desde algo sumamente sutil, desde algo sumamente delicado, y bueno, descubrir que detrás de eso hay algo muchísimo más. Esta pieza fue premiada con la residencia para Madrid para el año que viene, y bueno, me alegra muchísimo compartirlos con ustedes, y creo que ahorita justamente acabo de cumplir 10 minutos de presentación. Genial. La policía del tiempo. Muy bien. Sí. Genial, eso. Fantástico. Ya dejé de compartir. Listo, ¿verdad? Sí. Muy Sí. bien, Sí. Jesús. Gracias por eso. Buenísimo, bueno. Bueno, me gustaría saber si tienen algunas preguntas para los compañeros. Levanten la mano, les voy dando como el espacio para poder comentar. Hay muchísimas cosas aquí en este salón, es increíble, no solamente por la cantidad de participantes, sino porque hay muchas abiertas, tan sensibles, tan particulares que cuando ves la pieza o tratas de aproximarte a ella, cuando los escuchamos a ustedes es como si la volviéramos a descubrir, y eso es maravilloso, y creo que es lo rico de estos encuentros, sin duda. Ese es mi comentario general, poder oírlo a cada uno de ustedes. Hay cosas que sí me imaginé, por lo menos la pieza de Cory, yo vi esa despedida de un familiar, vi a la abuela, vi la historia, a pesar de que no la conozco, vi esa partida, me pareció bellísima, poética, muy, muy delicada y sutil, pero con las otras piezas y bueno, con la dinámica tan movida y el estrés de también participar, uno como espectador es difícil cambiar de rol, pero verdaderamente oírlos es volver a descubrir la pieza. Ese es el comentario que yo quería hacer. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede levantar la mano y podemos conversar con algunos de los chicos. Yo quería, bueno, de agregar algo con respecto a escuchando a Francisco, que ese tema de manejar el concreto y esa dualidad y ese contraste que tiene ese material con lo manipulable que es, pero al mismo tiempo lo frágil que es, ¿no? Y es una bonita metáfora también a eso mismo que yo hablaba de la representación de la mente como a través de un rectángulo, y a través de eso, cuerpos duros y sólidos que puede representar el material. Y esa conexión me gustó muchísimo haberla descubierta. No logro identificar la pieza de Francisco porque, bueno, como no estuve allá, no he podido. Hay algunas que todavía sigo descubriendo que no he visto, que hasta, bueno, supongo que también cuando salga el catálogo, pues vamos a poder observar como más ordenadamente y saber quién es quién, que me parece maravilloso, y siempre soy fan de eso mismo, de escuchar a la persona hablar, porque ahí es donde se revela el alma de la pieza, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros, pues como artistas, queremos comunicar, lo que el espectador ve ahí en la sala, en el espacio, y otra, pues realmente lo que nos impulsa a nosotros como creadores individuales de hacer, ¿no? Y lo importante que es escucharnos, porque se generan esas conexiones, también veo conexiones con Pulachi en su trabajo, que a mí me encanta, lo conozco de hace mucho tiempo, y también, bueno, hay esas conexiones que desde lo orgánico me encanta. Y escuchando a Jesús también, muy interesante esa investigación, igual que Azalia. Ambos me parecen, ese tema de investigar y estructurar y fundamentar teóricamente un proceso así tan amplio, y escucharlo de voz de la persona, es algo que, bueno, que te amplía el horizonte y te hace ver la obra de otra manera. Y bueno, vamos aprendiendo. Y Cory, bueno, me encantó, maravilloso. Felicitaciones a todos, de verdad, es maravilloso escucharlos hablar, me encanta. ¿Alguien más quiere
Cori tiene la mano levantada cuando quieras, Cori. Hola, gracias a todos. Me encantó escucharlos. En verdad que no es lo mismo ver las obras y después ver la dimensión de lo que hay por detrás, no solamente a través del proceso creativo, sino la investigación, los referentes, cada uno con un punto de vista. Además, la riqueza que tuvo ese texto curatorial que dio para tantos temas, ¿no? Y para tantos puntos de vista, tantas interpretaciones, me pareció maravilloso. Edgar, por favor, escríbeme el apellido de Catherine. Me encantaría estudiarlo un poquito más. Me pareció súper interesante el tema de la neuroplasticidad. Pulashi, me encantó también tu presentación sobre los Adolfo Colambres. También anótame los nombres, por favor, para yo estudiar. Me gusta leer sobre me da curiosidad saber sobre esos referentes. Me interesa, bueno, ese debate también muchísimo de lo que es el eurocentrismo, la identidad. Siento que, bueno, que es un debate que se ha tenido desde hace muchísimos años y, bueno, no hemos parado de tener, sobre todo aquí en los países latinoamericanos, ¿no? Donde está un grupo que defiende el lenguaje universal y otro grupo que defiende lo que es la identidad, ¿no? Siendo también seres tan mezclados, ¿no? Tan mestizos y con un mundo tan globalizado. Es un tema sumamente interesante, ¿no? Jesús, wow, o sea, en verdad que tu presentación, tu obra, o sea, realmente me parece tan poético como plasmaste las, las hojas arrugadas, como simbolizan el tema de cómo esas personas se destrozaron su vida, se transformaron, fueron desplazadas de una forma tan sutil, como tú dices, y tan poética que me llegó mucho al alma, en verdad me pareció muy conmovedor. Azalia, el tema de la corrupción obviamente es un tema que nos afecta a todos los venezolanos, ¿no? A mí personalmente me llena de rabia, de impotencia, sobre todo cuando es un tema que seguimos padeciendo y que pareciera que en los últimos años los venezolanos hemos tratado de olvidar y apartar porque queremos sencillamente ser felices y pretender que vivimos en una Venezuela mejor, que realmente no es el caso, ¿no? Francisco, el tema también de, o sea, se nota tu influencia como arquitecto, es algo, bueno, a mí como bisnieta y nieta de arquitectos, el tema de la arquitectura me fascina, me encanta, y el lenguaje abstracto y geométrico me parece hermosísimo, así que bueno, nada, los felicito a todos, no sé si se me pasó a alguien, pero si se me pasó a alguien me disculpan y gracias por esta presentación, en verdad que muy enriquecedor. Bueno, Cori hizo un resumen de la noche maravilloso, con detalles y cosas, mira, una maravilla. Sí, tocó Sí. todos los puntos. Cori. Ella sí anotó. Sí, no sé si hay algo más pendiente, si alguien quiere agregar algo, el jueves, Algo a Cori. no lo voy a decir ahorita, pero igualito el jueves tenemos otro encuentro con otro grupo de artistas, yo creo que este salió muy bien, era el ensayo, era el piloto, todavía quedan otros grupos pendientes por anotarse y por confirmar para poder oírlos, yo creo que sin duda hace que sea muchísimo más ameno. Azalia, cerramos contigo entonces. Ajá, espero que el micrófono no eche varilla ahorita. Mira, Jesús, Javier, que fueron los artífices de estos encuentros, muchas gracias porque siento que hacía falta, que bueno, ausencia de catálogo, algunas obras son como difíciles de leer en la sala, ¿no? Sobre todo si uno no está familiarizado con el artista. Yo cuando vi tu obra enseguida dije, wow, o sea, recuerdo haber quedado impactada, pero igualito, al escucharte ahorita fue como, o sea, seguía la sociedad, claro, este es un tema migratorio, y bueno, pero al escucharte ahorita tu proceso creativo, me llama más poderosamente la atención, sobre todo el tema de las flores, que era lo que te iba a comentar brevemente, porque acá se me olvidó, que por lo menos nosotros aquí en Vargas, con los fallecidos desde el 99, cada 15 de diciembre se lanzan flores al mar, como ese elemento, ese gesto simbólico, ese acto memorial simbólico de todas esas vidas que se perdieron. Y me parece curioso que no conocía ese trasfondo del tema químico en las flores de sal y bueno, la conexión allí me pareció que debía saberlo para, no sé si te sirva más adelante. A quienes no conocía, me encantó su proceso, cómo explicaron su proceso, sobre todo lo que es la parte en la que trabajan con referentes más teóricos, filosóficos y cómo hacen los puentes con las obras que me parece sumamente interesante. No sigo hablando más paja. Feliz noche para todos, muchas gracias, la verdad.
Gracias, Azalea. Bueno, gente, estamos listos por hoy entonces. Les agradezco muchísimo que se tomaran el tiempo, que estuvieran aquí compartiendo y escuchando. Que tengan feliz noche. Gracias, Gracias. Jesús. Gracias, Javier. Gracias por la organización. Ajá. Hay Ay, las una- acabo de sí. ver. Las acabo de ver. Bueno, vamos a, ahorita estamos todos, todavía estamos todos aquí. Bueno, Johanny. Está buena la conversación. Sí, Johanny. Ok. Hola, me presento, soy Johanny. Bueno, yo no vengo mucho de esta área de arte. Llegué aquí por Pulachi, lo conozco, vi la historia, me llamó la atención y solamente quería dar un feedback, porque ya que yo soy un poco más o sea, de la rama de ingeniería y programación, cosas así que no tiene que ver mucho con arte, el feedback que les quisiera dar es que los invito a que este tipo de actos que están haciendo, reuniones, las publiquen un poco más por Instagram, porque la verdad que son muy interesantes y ayudan a capturar la atención de las personas que no estamos como muy ligadas al arte y ver de verdad lo impactante de todas las historias que hay detrás de lo que ustedes plasman con sus técnicas y bueno, es ese feedback. Con eso podrían capturar más la atención de personas que no están muy inmersas en este mundo del arte. La verdad me encantó y ese era el feedback que les quería dejar. Perfecto todo. Todas las presentaciones fueron excelentes y me llevé una bonita presentación de todos. Gracias. Pula Genial. tiene por ahí la manito Ah, levantada. sí, la mano levantada. Cuando quieras. Sí, fino. Oye, Johanny, qué bueno verte por aquí. Un gran abrazo, hermano, y saludos. Bueno, para ponerte un poco en contexto, sí, esto surge en torno a un salón de artistas jóvenes que está actualmente expuesto aquí en Caracas, Los Jóvenes Confía. Y bueno, es un salón que tiene bastante trayectoria histórica y es un hito bastante importante que estamos tratando de rescatar, o no tratando de rescatar, estamos apostando a la permanencia de la creación y de estos salones. Y bueno, somos un grupo bastante grande de artistas que estamos aquí, pues, bueno, trabajando y hablando y aportando nuestro granito de arena a la cultura y a la consecución de la obra de arte, ¿no? Que no podemos dejar de crear en ninguno de los ámbitos. Para cerrar, bueno, sí, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus observaciones. Hablando un poco de la obra mía, esta es una pieza bastante conceptual y bastante intrincada. Sin embargo, quiero resaltar que la línea de investigación que he llevado en los últimos tiempos tiene que ver con la fragmentación y con con el reordenamiento de los elementos gráficos, ¿no? Y plásticos. Entonces, bueno, nada, para no alargar más la cosa, pues quisiera agradecer al trabajo de Jesús, de Javier, que de verdad han hecho un esfuerzo importante para aglutinar y sincronizarnos a todos, que bueno, sabemos que los tiempos de cada uno son una cosa muy particular y a veces cuesta convocar a tanta gente en un mismo espacio, ¿no? Entonces eso es bastante loable y bueno, nada, seguimos trabajando, seguimos atentos, quedan todavía muchos artistas por exponer sus trabajos y por conversarlos. Y de verdad que, bueno, creo que ya lo han dicho, pero de verdad que es muy valioso escuchar a cada uno, exponer su trabajo y uno adentrarse un poco más en esas dimensiones más sutiles de cada una de las piezas. De verdad que hay unas calidades tremendas en este salón y bueno, nada, invitar a todos a que inviten a más gente, a que hagamos bien ese salón y le saquemos punta a ese lápiz hasta que tenga mina. Buenas noches, saludos. Bueno, cerramos con Pulachi, chicos. Nos Chao a vemos. todos. Gracias Feliz por todo. noche. Gracias a Feliz todos. noche. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos el jueves. Bueno. Chao.